Las elecciones en Ecuador siguen dando de qué hablar y esta vez por una protagonista inesperada, pero que no tendría nada de raro de acuerdo al actuar en la escena electoral del país sudamericano. Nada más y nada menos que María Corina Machado, quien habría tenido incidencia en los resultados que favorecieron a Daniel Noboa, dado que personal de su equipo fue contratado por Noboa a fin de evitar un posible fraude en los comicios. Acta sin firma, conteos en reversa, crónica de un fraude anunciado. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. Ella orquestó el fraude. María Corina Machado metió sus garras en Ecuador. Los recientes escándalos que rodean las elecciones presidenciales en Ecuador no dejan lugar a dudas. La figura de María Corina Machado está profundamente involucrada en una maniobra que mancha el proceso democrático del país. Según fuentes confiables, el equipo de Daniel Noboa, quien recientemente salió reelecto, contrató a expertos con experiencia en control electoral, vinculados directamente a la campaña de Machado. Este grupo de estrategas, supuestamente encargado de evitar un fraude, habría asegurado la victoria de Noboa mediante tácticas ya empleadas por la oposición venezolana. ¿Qué hay detrás de esta bomba? Pues, ¿qué hay detrás, Margarita? Muchísimo La por lo que se pregunta puede del ver. millón. Sí, señora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Bueno, parece que Noboa sigue estando en el ojo del huracán. Dicen que contrató gente de la campaña de María Corina Machado, la opositora venezolana que sigue siempre metida en polémicas, y que Maduro salió afirmando que todo es culpa de Súmate, una organización que opera la Sayona, como le dicen a esta señora, y que esa organización es financiada por el imperialismo estadounidense. Bueno, no cabe duda, Ivette, que la reciente reelección presidencial de Daniel Noboa en Ecuador sigue generando debate político, acusaciones de fraude electoral, estrategias cuestionadas, en fin. Hay muchísimos informes que están saliendo a la luz de que Noboa contrató ahora a expertos en control electoral vinculados previamente a la campaña de María Corina Machado, esa resentida opositora venezolana, y este movimiento fue presentado con fachada de medida para evitar fraude y garantizar transparencia del proceso. Bueno, a ese rechazo que le pegaron, o derechazo, mejor dicho, que le pegaron a Noboa, se suma que Luisa González, la candidata presidencial por Revolución Ciudadana, denunció lo que ella califica como el más grotesco fraude electoral, acusando incluso al Consejo Nacional Electoral de atropellar la democracia. Y González también señaló que Noboa había utilizado tácticas para sembrar actas electorales y construir una narrativa de fraude anticipado. Por eso hiciste bien, Ivette, en introducir este comentario haciendo alusión a esa frase emblemática del Gabo García Márquez, de la muerte anunciada. En este caso, el fraude anunciado. Y desde Venezuela, Maduro acusó a la organización Súmate, fundada por la Sayona, de estar detrás de ese supuesto fraude en Ecuador. Cuando digo supuesto es porque realmente nosotros, nuestro papel como comunicadores es permanecer a la espera del conteo de votos que se está exigiendo. Pero además se está planteando de que esa organización, Súmate, está financiada por intereses estadounidenses. Y Maduro describió el proceso como un intento de imponer una hegemonía política y económica en la región. Y aquí me voy a detener un segundo, Ivette, porque ese es el eje central del tema que estamos analizando y además hay noticia fresca. Maduro sostiene que la reelección del ultraderechista Noboa en el cargo de presidente de Ecuador es un fraude escandaloso y vergonzoso y que fue organizado por la entidad denominada Súmate, que funciona con fondos de Estados Unidos y que fue creada por María Corina Machado, que también él denunció que es un movimiento fascista de derecha
que actualmente cuenta con el reconocimiento de Noboa y que es experto en guerra psicológica y estafas electorales. Y si lo ves, Ivette, es una acusación muy contundente, pero que tiene raíces, aunque parezcan lejanas en el tiempo, se ha ido robusteciendo en más de 2 décadas de vida que tiene esa organización. Por eso me puse a buscar algunos datos de su origen y lo que encontré es que Súmate fue fundada efectivamente en Venezuela en julio del 2002 por María Corina Machado y por Alejandro Plas, pero se estableció como una asociación civil sin fines de lucro con el simple objetivo de promover el ejercicio de los derechos políticos, la participación ciudadana, especialmente en torno a temas como referendos y elecciones. Pero desde entonces, Ivette, han hecho cátedra del tema, aunque no les ha salido siempre bien, o yo diría que nada bien, porque al menos en Venezuela el tiro le salió por la culata. Tú sabes que el numerito ese de las verdaderas actas electorales que según la Sayona había enviado a la OEA y que le adjudicaban la victoria a Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos, no tuvo ningún resultado y nunca vimos esas supuestas, como se dice, actas reales. Entonces, con semejantes antecedentes, Maduro expone sus elementos para afirmar que lo sucedido en Ecuador representa un fraude espantoso e inadmisible que Súmate organizó, y añade que para establecer un plan de colonización y para controlar política y económicamente a una nación liberada e independiente por los próceres latinoamericanos. Ese es el argumento de Maduro y la verdad es que es bastante contundente. Margarita, no se nos olvide todo lo que se manejó durante el proceso electoral en Ecuador, unas elecciones bastante controvertidas, tanto en primera como en segunda vuelta. Las encuestas daban por ganadora a Luisa González, aquí lo podemos ver, en los procesos en diferentes espacios, en diferentes medios, era una ganadora casi que indiscutible y en el momento de las elecciones pues todo apuntaba a que la victoria iba a ser precisamente de González. Cuando empieza el conteo, empiezan a ocurrir cosas bastante, diría yo, irregulares, esa es la palabra, cuando empiezan a subir las actas, como las hemos mostrado anteriormente, sin la firma, sin las firmas correspondientes. Y lo más extraño, Margarita, es que el Consejo Nacional Electoral las recibe de esa forma, cuando constitucionalmente y de acuerdo a las leyes de la parte electoral tienen que ir obligatoriamente firmadas. La denuncia de Luisa González fue que Noboa había inundado de actas al país y declarando el estado de excepción, pues aprovechó toda esta situación para crear como esa cortina de humo que permitiera establecer todo el caldo de cultivo para este fraude, ¿no? Posible. Una cosa que también ocurrió, Margarita, es que en el conteo, mientras Luisa González llevaba 1,5 millones de votos en una provincia, una hora, a la hora siguiente ya empezó a bajar, o sea, en lugar de mantenerse o seguir subiendo, resulta que nos equivocamos, ya no era 1,5 millones, sino eran 800, o sea, cosas como esa ocurrieron y están documentadas. Adicionalmente, la persecución a medios de veeduría, tanto internacional, se ha identificado también, denuncias que ha hecho precisamente aquí el presidente Gustavo Petro, en diferentes escenarios que apuntan a confirmar que sí efectivamente hubo un proceso por lo menos bastante irregular que daría como resultado una situación de fraude. Lo curioso, Margarita, es que aparece en el escenario una María Corina Machado que no ha sido precisamente bien recibida ni siquiera en su espacio de oposición,
por la oposición venezolana, no, tampoco la quieren, y que en algún momento también lo hablamos, incluso con el profesor Monedero, Margarita, ¿te acuerdas? Que él decía una cosa lógica y simple. Si en realidad existieran las actas que esta señora pretende o pretendía alegar, ¿no? Inmediatamente han aparecido en medios como CNN o como Telemundo, hubieran aparecido publicadas y divulgadas porque existían, pero nunca las presentaron. Edmundo González jamás se presentó a los llamamientos del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero Claro. se acerca se evidencia, perdón, la presencia de la señora Machado con los miembros de su equipo contratados por el señor Novoa para evitar un fraude, Margarita. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, efectivamente, hace unas horas apenas estuvimos comentando los sucesos en Ecuador en medio de esta convulsa etapa postelectoral, donde se ha denunciado como brutal persecución política contra todo el que se oponga a Daniel Noboa, que según los resultados del balotaje el pasado domingo ha resultado el ganador, pero con acusaciones de fraude por irregularidades como las que tú has mencionado, Ivette. Y ese fue el motivo por el que el presidente de tu país, de Colombia, Gustavo Petro, declaró que no reconoce las elecciones en Ecuador, porque de acuerdo a su criterio no hay elecciones libres bajo estado de sitio porque en 7 provincias se decretó el estado de excepción. Y fíjate cómo es que entre esos manejos turbios que tiñeron el panorama electoral ecuatoriano estuvo, según afirman fuentes que hemos consultado, el rol del ejército que dirigió la jornada electoral. Y el ejército no puede estar metido en eso. Bueno, las mesas también durante las elecciones y hasta el conteo de votos. Entonces, por la persecución política que desató Noboa a los opositores, fue que el presidente Petro salió a ofrecer asilo en Colombia a opositores ecuatorianos después de la filtración que hubo de la lista negra de Noboa, que dicen que comprende a 100 ecuatorianos inhabilitados de facto a salir del país, incluidos miembros del movimiento político críticos al gobierno de Noboa y hasta periodistas había ahí. La verdad que es una situación muy complicada, Ivette, en un país marcado por violencia y crimen organizado. ¿Qué te parece? Pues, Margarita, adicionalmente se supo que se le había dado una bonificación a miembros del ejército unos días antes de las elecciones. Esto ratifica de muchas maneras estos actuares absurdos del gobierno de Noboa, y lo que muestra es precisamente esa necesidad de ratificarse. Ellos critican, otros gobiernos criticaron, por supuesto, las elecciones en Venezuela, la posición de Nicolás Maduro, pero no se dan cuenta que están haciendo cosas peores de lo que ellos critican. De hecho, María Corina Machado se pronunció diciendo que con la victoria de Noboa en Ecuador ganaron las Américas, diciendo que prácticamente se va a lograr un hemisferio libre, próspero y seguro. ¿Un hemisferio libre de qué o de quién? Porque no es de Estados Unidos, no es sí, es de María Corina Machado entregó precisamente a Venezuela a las garras de Estados Unidos, pidiendo, exigiendo embargos, bloqueos y sanciones a su país, a su gente. Y esta hipócrita viene a decir que seremos libres con el gobierno de Noboa. Noboa en su gobierno lo que ha hecho es volver a Ecuador un desastre. Mira el incidente internacional que provocó con México, mira la inseguridad que se ha desatado, mira todos los problemas, y Noboa en Ecuador no lo quieren. ¿Cómo va a ser presidente? Reelegido, además, un hijito de papi, que ya sabemos que su familia controla el comercio del banano de Ecuador a diferentes partes del mundo, y que recientemente se vio involucrada en una incautación de mercancía
ilegal, bastante complicada, polvito blanco que llaman, en una de las exportaciones realizadas. Así que, ¿cómo van a pensar o cómo se va a tener el sentido común de pensar que una persona de esas capacidades o de esas características, más bien, no capacidades, vaya a lograr la reelección? Entonces, además, Margarita, a diferencia de lo que ocurrió en su momento con Rafael Correa, las fuerzas indígenas estaban con Luisa González y estaban apoyando la elección de Luisa González. No se entiende cómo se todo este proceso y de un momento a otro sale ganador un tipo que no lo quieren en su propio país. Fíjate si fue manipulado de manera burda ese proceso electoral, sobre todo en esa segunda vuelta del balotaje, que varias figuras políticas están respaldando a la candidata Luisa González en sus denuncias contra Noboa, porque ese estado de sitio en 7 provincias no fue en cualquier 7 provincias, fue justamente en las que históricamente ha ganado Revolución Ciudadana, que es el espacio político que representa Luisa. Precisamente esas. Entonces, además, la confabulación que hubo del propio Consejo Nacional Electoral, Ivette, que restringió el derecho a la votación en el exterior, impidió que 10.000 ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo en Venezuela, pudieran ejercer el derecho al voto. Fíjate qué maniobra tan burda. Y otra situación bastante sospechosa, por cierto, que se produjo, es que reubicaron 18 recintos electorales a última hora, diciendo no, que la situación climática, que está complicada, no sé qué. Bueno, aunque eso es muy grave también, pero que el Consejo Electoral haya validado actas electorales sin firma, como las que mostraste ahí, yo creo que eso viola flagrantemente las leyes comiciales del país ecuatoriano. Mira, en suma, Ivette, yo creo que Ecuador es un ejemplo vivo de cómo actúa la derecha para mantener en el poder a personajes como este y cómo se ha ido organizando a lo largo de las últimas décadas, con respaldo de Estados Unidos, obviamente, para actuar en contra de los movimientos de izquierda en la región, donde el vecino del norte perdió influencia y posicionamiento y ahora quiere recuperarlo como de lugar y se auxilia de estas maniobras, de estas amañadas elecciones, donde se le otorga un segundo mandato a uno de los títeres de la región. Así es, lo más curioso, Margarita, es que de todo esto fueron precisamente las figuras más nefastas de la derecha de todos los países de Latinoamérica que se pronunciaron alrededor del triunfo de Noboa, personajes como Iván Duque, que para todos se sabe qué tipo de presidente fue, personajes aquí en Colombia como Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, que no tienen ningún tipo de formación. María Fernanda Cabal se supone que es politóloga, pero la misma universidad de la que salió egresada un día dio parte de vergüenza por la persona con la que representa el nombre de la universidad, ¿no? Porque tiene unas salidas nefastas. Con esto quiero decir que son personajes que están en otro nivel, que no argumentan con fundamentos políticos reales, enfocados hacia la protección del pueblo, del bien común. Ojo que no es comunismo, es el bien común, la posibilidad de que un país crezca en toda su extensión, en todos sus, en beneficio de la población, ¿sí? No lo hacen bajo argumentos totalmente espurios, bajo narrativas ridículas como que la izquierda tiene que ser pobre y tiene que ser dañina, como esto. Parece que tuvimos un incidente técnico acá. Hubo un desplome. Mientras tanto, Margarita, vamos a ver el siguiente segmento. Adelante. Sí. Las acusaciones de fraude en Ecuador, que involucran tanto a Daniel Noboa como a María Corina Machado, no solo son un escándalo en el país,
sino que tienen repercusiones mucho más profundas en la política latinoamericana. Este escándalo pone de relieve las luchas por el poder, los intereses económicos y las manipulaciones políticas que siguen marcando las democracias en la región. Mientras algunos defienden el proceso electoral como legítimo, otros ven en estos resultados la continuación de una estrategia que busca imponer una nueva hegemonía sobre la política ecuatoriana, impulsada por actores externos y manipulada desde dentro. Es en este contexto que la figura de María Corina Machado se ve salpicada por las mismas tácticas que ella misma ha utilizado en su lucha contra el gobierno de Maduro. Al parecer, el fraude que ella ha denunciado en Venezuela podría ser replicado en Ecuador y ahora se enfrenta a las consecuencias de haber sido parte de un engranaje mucho mayor de lo que inicialmente podría haber imaginado. Esta conexión, lejos de ser fortuita, pone en evidencia la complejidad de la política regional y las estrategias que se juegan no solo en las urnas, sino también en los arreglos entre élites que operan más allá de las fronteras nacionales. Lo que está claro es que este escándalo electoral no es solo un asunto de Ecuador, sino que tiene implicaciones para toda América Latina. La manipulación de los procesos electorales, la utilización de tácticas opacas y el uso de las redes de poder para inclinar la balanza electoral están poniendo en entredicho la legitimidad de las democracias en la región. Y detrás de todo esto, figuras como María Corina Machado y Daniel Noboa, en su afán de consolidar el poder, se ven envueltos en una maraña de acusaciones que podrían tener consecuencias mucho más graves de lo que se podría prever. Indiscutiblemente, Margarita. Bueno, la prueba de que esas estructuras están siendo manipuladas por Estados Unidos es esa organización de derecha, Súmate, de María Corina Machado, alineada con los intereses del vecino del norte para frenar la unidad regional y consolidar la influencia en la región. Y fíjate que hay analistas del tema, de estas organizaciones financiadas por Estados Unidos, que dicen que tienen la misión de desestabilizar a los gobiernos progresistas, algo que estamos viendo claramente, porque están promoviendo campañas constantemente de desinformación y protestas para debilitar a los gobiernos de izquierda que buscan fortalecer la integración regional, incluyendo críticas constantes por las iniciativas como UNASUR o la CELAC, y que buscan autonomía frente a potencias extranjeras. Bueno, es de manual, y ya se sabe cómo actúan, siempre están respaldando a gobiernos lacayos como el de Noboa, un presidente que se ve que es un títere, que no solo permitió el libre ingreso de fuerzas de seguridad extranjeras ahí a su país, que también se comprometió a entregar a las Islas Galápagos para que instalen ahí una base militar estadounidense. Y eso ya es el colmo del entreguismo, no sé cómo tú lo ves, pero lamentablemente estos son exponentes de la derecha neoliberal. Lo que buscan es impulsar políticas económicas alineadas con intereses estadounidenses, la privatización de los recursos estratégicos, la apertura de mercados que podría, y todo el mundo lo sabe, limitar la soberanía económica de nuestros países. Y por eso es que ellos, cuando dicen a hacer acuerdos bilaterales con Estados Unidos, salen corriendo a firmar rápido y asintiendo con la cabeza así a todo, porque lo que quieren es que se destruya la CELAC, que se destruya el UNASUR, porque la misión de ellos es fragmentar la unidad latinoamericana, no hay otra. Como dice un sabio proverbio, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y esto sugiere que el nivel de conciencia política, la participación ciudadana y el compromiso de un pueblo con su propio destino es el que determina su gobierno. Y los argentinos se equivocaron con el presidente que eligieron. Creo que los ecuatorianos también. Solo los pueblos son los dueños de sus destinos, y deben saber cómo rectificar los errores que han cometido. Bueno, creo que hemos llegado así al final de este comentario. Agradecer infinitamente a nuestros seguidores por los minutos que nos han regalado y invitarlos a que nos sigan acompañando.
Así es, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña en estas emisiones de los análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos y los invitamos para que se sigan sumando a nuestro canal, a la comunidad de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Los dejamos con la reflexión del día. Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente. Ramón Pérez de Ayala. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.